La obediencia. El tema de la obediencia, hermano, ¿a quién le gusta? Levante la mano. ¿A quién le gusta obedecer? A todos, ¿verdad? Y bueno, hemos sido enseñados, hemos sido instruidos a través de nuestros padres, a través de la escuela, lo que es educación pues que imparte el gobierno, los reglamentos, las leyes que existen en el mundo. Y en la iglesia también nos han enseñado a través del tiempo acerca de la obediencia. Hay muchos que solamente la palabra obedece le puede producir un conflicto. Hay gente, hermanos, o gente secular que por ejemplo, sufrió la pérdida de su padre o no vivió con su padre. Y entonces cuando tiene que obedecer instrucciones, le es complicado. Y yo quisiera trasladar a este tema como una perspectiva de la obediencia a través del capítulo 6 del libro de Romanos. Les quiero decir que la palabra obediencia es muy amplia, es muy grande, es un tema hermoso a la luz de la palabra. Y el tema podría haber sido también los beneficios de la obediencia, porque cuando nosotros hablamos de obediencia, sabemos que ustedes y yo cuando no obedecíamos, éramos acreedores ¿a qué? Ya lo dijo, o lo pensó, o se recordó. Sin embargo, en la palabra del Señor nos invita a obedecer y siempre hay una bendición. Siempre nos está resguardando nuestro Dios de algo que aunque tú y yo no entendamos, el Señor nos está guardando. ¿Cuántos confían en Dios? Hermanos, podemos hablar mucho acerca de la obediencia, por ejemplo, de Abraham e Isaac. ¿Se acuerda? ¿A quién iban a ofrendar? ¿Quién se tuvo que subir al holocausto? ¿Y quién tenía que hacer el sacrificio? Y le pidieron que fuera obediente. ¿Y sabe cuál fue el beneficio de que Abraham fue obediente? Una vez que pasó la prueba a Abraham, porque a ustedes les gusta leer el texto, ahorita lo leemos, estoy en la introducción, pero dice, en ti, ¿se saben ese texto? En ti serán benditas las familias de la tierra. ¿A consecuencia de qué? De una obediencia que Abraham le piden a su hijo y le dicen, súbelo al altar, ¿verdad? Súbelo al altar y sacrifícalo. Isaac obedece, está en el altar. Abraham obedece. Y una vez obedeciendo, viene un beneficio. Claro que Dios preparó la figura para que el sacrificio de Isaac nos llevara a ver a Jesucristo en el sacrificio que hizo en la cruz. El Padre entregando a su único Hijo, Jesucristo. Hay una bendición en obedecer. Y eso es lo que yo quisiera trasladar el día de hoy. Que cuando viéramos nosotros de hoy en adelante, ¿verdad? Que el Señor nos guarde en nuestro corazón, que obedecer trae bendición a tu vida. Yo sé que ya lo sabemos, pero hoy quiero con la palabra del Señor tratar de trasladar un poquito acerca de este tema y que no lo veamos como algo impuesto, porque antes nos decían, sométase a la autoridad y usted obedezca y punto. El que obedece no se equivoca. Cosas que tienen sentido, otras que no. Sin embargo, lo que queremos trasladar el día de hoy es que la obediencia tiene un beneficio. Porque mire, la palabra del Señor dice que los que son ancianos, son diáconos, son pastores, tengan a su familia en sujeción, en sana sujeción, sin malicia. O sea, no manipulados, no extorsionados, no obligados, sino que sea algo hermoso en el Señor. Por ejemplo, en el ministerio donde usted está,
o en su casa. Le pregunto a los que son papás, porque hoy hay papás, ¿verdad? ¿Su hijo le obedece porque le ama o porque le tiene miedo? No me conteste, pero yo creo que nos gustaría que nos amaran en lugar de que nos tengan miedo, los que somos papás, y que nos amaran de tal manera que no fuera necesario ir más allá de, oye hijo, ¿puedes apoyarme en esto? Y que el hijo responda, algo amoroso, ¿no? Pero a veces como no obedecen o no obedecemos, pues es necesario un refuerzo, ¿verdad? Pero a usted, ¿cómo le gustaría que le obedezcan? O cuando usted da una instrucción, ¿cómo le gustaría que respondieran? Si usted es jefe en el trabajo, ¿cómo le gustaría que los empleados accionaran? Aquí el hecho, hermano, es que el único ejemplo que tenemos para mandar y para obedecer se llama Jesucristo. Y eso es lo que quiero resaltar en esta mañana. Jesús, ¿qué necesidad tenía de venirte a salvar? ¿Alguien se cree bueno? Hermano, Isaac, que fue pedido para sacrificio, exactamente él tenía que morir ahí por sus pecados. Igual que tú y yo tendríamos que morir por nuestros pecados. Pero al obedecer, dice que Dios presenta un sacrificio, ¿verdad? Presenta el cordero ahí que está atorado, y entonces cambian el sacrificio, y entonces Jesús toma nuestro lugar. Amén. ¿Estamos ahí? De tal forma que sí merecemos morir por nuestras culpas, pero gracias a Dios que Él obedeció y vino a salvarte a ti y vino a salvarme a mí a pesar de nuestro mal comportamiento. Hermano, hoy tenemos la Santa Cena y lo hacemos en memoria de Él por su sacrificio, porque yo era el que merecía morir. Los que son jóvenes o fueron jóvenes y ahora somos una familia, ¿cuánto tiempo te mantuvo tu papá? Ahora dice que son 30, 40 años y no se quieren salir de casa. Antes a los 18 ya tenían 5 hijos, algo así. Pero hermano, nos mantuvieron. ¿No? Nos dieron casa, nos dieron, como sea, hermano, nos dieron casa, nos dieron alimento, nos dieron instrucción para poder ser o poder apoyar la vida de cada uno de nosotros. El que dice que a él no le ayudó nadie, le ayudó el Señor. Tiene doble deuda con el Señor, ¿verdad? El Señor le mantuvo, el Señor le dio, porque Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Y dice la palabra, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Gloria a Dios. Hermano, ¿por qué obedecemos a Dios? ¿Por el infierno? Porque si no nos va a castigar. Tenemos que cambiar la visión de cómo obedecemos a Dios y cómo obedecemos a una autoridad y cómo obedecemos a nuestros jefes en el trabajo. Obedecer significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda y lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. ¿Sabe qué dice la enseñanza secular? Que la primera escuela que se fundó en el mundo fue una escuela que enseñaba idiomas. ¿Y sabe para qué se enseñaban los idiomas? Para enseñar a obedecer a los esclavos. ¿Por qué? Porque si te daban un orden en japonés y tú no sabías japonés, pues ¿cómo vas a obedecer si no entiendes? Entonces empezaron las escuelas, hermano, a enseñarle a obedecer. La primera escuela se dice que probablemente fue una escuela de idiomas, cuando empezó la esclavitud.
y le empezaron a enseñar el idioma de los amos para que aprendieran a obedecer. Vamos a la escritura, hermanos, vamos a empezar el tema. Voy a dar algunas otras citas que no están en Romanos 6 como refuerzo al tema, pero me voy a tratar de centrar en Romanos 6. Voy a poner como contexto Hebreos 5. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hermano, esta palabra, si a alguien le produce un conflicto, ve aquí la palabra del Señor dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Se acuerda en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es fácil obedecer. Y hermano, claro que iba a tener una situación terrible nuestro Señor, que iba a afrontar, iba allá a Jerusalén. Dice la Escritura que afirmó su rostro para ir a Jerusalén porque veía lo que venía para él. Y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Leímos que obediencia es ceder la voluntad al que manda. ¿Quién manda? En ese momento el Padre. Y dice que aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Cuántos de ustedes han padecido? No, creo que todos hemos padecido. Pero dice aquí, porque luego le queremos quitar el sufrimiento a los hijos. Las hijas que no laven un plato, los hijos que se paren tarde, que no hagan nada, y cuando se casan o van a trabajar, es terrible la acción. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Ay. Por eso es de que el Señor nos habla a todos, ¿verdad? A mí también me habla el Señor aquí. Después de haber sido, por lo que padeció, aprendió obediencia, vino a ser perfeccionado y después dice que debido a su obediencia vino a ser autor ¿de qué? De la salvación. Imagínense si el Señor Jesús no hubiera obedecido. ¿Qué pasa si el Señor Jesús hubiera dicho, no Señor, ya la pido, ya no puedo con esto? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera pasado? Hermano, aquí si vemos la Biblia con detenimiento y con estos versículos, dice que fue autor de eterna salvación. No fue fácil. Dejó el trono y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Quién más ha sufrido para tener como beneficio a su obediencia ser autor de la salvación? Solo Jesucristo, que nos amó tanto que no le importó sufrir. Cuando los papás tienen que llevar el alimento a la casa, se tiene que aguantar que tenga sueño, ¿verdad? Y tiene que trabajar, si no, ¿qué comen los hijos? O hay papás que le dicen, ay, vete a trabajar tu hijo y a ver qué traes. Los papás dicen por ahí que se quitan el bocado de la boca y se lo dan a los hijos. ¿Cuánto cuesta llevar el sustento a la casa? La bendición de Dios siempre está, pero siempre implica un trabajo, un esfuerzo. Los que son jubilados, pensionados, pues trabajaron 40, 50 años los necesarios para tener esa bendición de parte del Señor. Pero aquí el Señor dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Y la bendición de su obediencia fue que nosotros recibimos vida eterna. No estás aquí por bueno, hermano, ya alguien pagó por ti y no es gratis la salvación, la pagó el Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos va metiendo en un parámetro de bendición en el que la obediencia acciona. Miren, hermanos,
si el hijo obedece cuando tú le pides algo, a ti te da un momento más para hacer alguna otra cosa que tú puedes desarrollar. Eso beneficia a la familia, porque lo que Dios bendice a través del padre o de la madre es para la familia, ¿no? Es el beneficio que se obtiene. Entonces, si alguien apoya a que papá tenga menos trabajo, mamá tenga menos trabajo, ayudar, aportar, no es para que lo cobren, es porque ya estamos comiendo de allí. Nosotros, si vemos y si alcanzamos a ver, es difícil, el sacrificio de Jesús y sus parámetros, entenderíamos por qué el salmista decía: oh Señor, cuánto amo tu ley. A nosotros ahora, a estas generaciones, ya no les gusta leer. No creo que puedan decir cuánto amo tu ley. Pero si empezamos a leer y a escudriñar la Escritura, vamos a ver lo que el Señor hizo por nosotros. De tal manera que hay un beneficio al obedecer. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? La manifestación del Espíritu Santo. ¿Amén? Escuché a un hermano que decía que una vez quería un joven que le enseñara a manejar. Y cuando le empezó a enseñar a manejar, le enseñó, ¿qué le enseñarías tú si es un estándar? A meter el clutch, ¿sí? La primera, la segunda, cambio de velocidades, sentir la máquina, el acelerador y el freno, ¿cierto? Pero si llega el joven clásico, no, yo quiero que vaya más rápido. A mí no me digas del freno, a mí dime de cómo acelero. Yo quiero acelerar, quiero ir más rápido, quiero que caiga una unción, rayos cambien a todas las personas, y eso se lo atribuyen al Espíritu Santo. La unción, el poder, ir más rápido, se asocia en algún lugar, en algún tiempo con el Espíritu Santo. Pero tú le prestarías un carro si él no quiere entender el concepto de freno. Obedecer es como el freno. Obedecer es como, ok, avanza. Pero cuando te dicen una instrucción, ¿qué es lo que hacemos naturalmente? Nos detenemos. Cuando te llaman, cuando te van a dar una instrucción, ¿qué haces? Te detienes un poco, ¿no? Para incorporarte, para escuchar, para entender la instrucción y poder seguir avanzando. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31. Todos queremos del Espíritu Santo y gritamos amén. Todos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? Fuerte. Ahorita, porque los hermanos todavía no alcanzan a encontrar la cita. Hechos 5, 31 al 33. Pero dice que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que, hermanos, ¿cuántos quieren obedecer? Si quieres más del Espíritu Santo, tienes que entender que está asociado a que obedezcamos a Dios, obviamente. Ahí vamos a ir a Romanos 6 ahora. Ya vimos que hay un beneficio en obedecer. Ya vimos que Dios nos da del Espíritu Santo. Amén. A los que le obedecen. Porque la palabra obediencia, quiero y no sacrificio, la recitamos, pero no entendemos. Tenemos que hacer un alto. Tenemos que escuchar nuevamente cuando leamos la palabra del Señor y cuando dice la palabra, oye Israel, el Señor uno es. No hay otro Dios más que nuestro Dios.
Uno es, uno es, uno es, uno. Oye, 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 Israel. Cuando están diciendo, oye, Israel, te van a dar algo que va a beneficiar tu vida. Velo como ve las instrucciones, los estatutos, los mandamientos del Señor como algo que te va a preservar la vida. La palabra del Señor en los medios de gracia, la lectura de la palabra del Señor, es algo que nos va a poner los límites a nuestra vida. Si obedeciéramos, hermano, si escudriñáramos y practicáramos la palabra del Señor, no tendríamos tantos problemas. Pero cuando el Señor dice, oye, Israel, ponle tu nombre si quieres, es que te está diciendo, pon atención, voy a hablar. Habla el Señor. ¿Y sabe qué pasa? Que nuestros hijos son reflejo de nosotros. Como tú obedezcas, como tú mandes, como tú hables, como tú te comportes, así se comportan tus hijos, así aprendieron. Por eso digo que hoy hay que romper toda mala influencia de cómo nos enseñaron, porque el que nos enseñó a obedecer es el Señor Jesucristo, que es varón experimentado en quebrantos. ¿Qué haces tú cuando estás sufriendo el calor del trabajo? ¿Qué dices? Ya me voy porque no aguanto. Bueno, hay que resguardarse y dosificar, pedirle a Dios fuerza, orar en la mañana, Señor, dame fuerza, tengo esto, tengo que hacer aquello. Nos dedicamos a Dios, le pedimos a Dios y el Señor empieza a fluir en su bendición y nos va a dar fortaleza, hermano. Pero dice el Señor entonces que el Espíritu Santo se lo ha dado a todos los que le obedecen. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es, está en el Antiguo Testamento. Pero cuando le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿y cuál es el más grande mandamiento de la ley? Lo vuelve a decir. Amén. Vamos a Romanos 6, por favor. Romanos 6, capítulo 1, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos han muerto al pecado aquí? Porque aquí dice la palabra, los que han muerto al pecado. Mire, la verdad es que habemos algunos que no hemos muerto. Tenemos que pedir perdón a Dios hoy y hoy morir. Por eso el apóstol Pablo dice, yo cada día muero a mí mismo. Dice, mas yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que está atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Si pecaste ayer, hermano, pongámonos a cuentas con Dios. Hoy, si pecaste hoy en la mañana, pide perdón a Dios, hermano. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense lo que dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida. La ordenanza del bautismo nos identifica con la muerte de Cristo, pero también así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así nosotros resucitaremos también. ¿Quién logró esta vida eterna? ¿Quién logró esto? Dice que ahí somos enterrados, ¿verdad? En símbolo. Sin embargo, el que lo pagó se llama Jesucristo. Él lo pagó.
5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quién logró que ese cuerpo de pecado fuera crucificado en la cruz? Tú no te subiste a la cruz, ni yo me subí a la cruz. Ese cuerpo de pecado fue destruido ahí en la cruz del Calvario. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La muerte no pudo detenerlo. Y a ti tampoco. Porque Él lo pagó. Tú y yo tenemos algo muy sencillo que hacer y que tiene que provenir del amor a Dios. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé amor para obedecer. Porque ya está pagado el boleto, solo obedece. Cuando vemos obediencia es que mira, ya está pagado el boleto, tienes que llegar de aquí para allá. Lo que tienes que hacer es subirte a la rampa y irte derechito, no tienes que irte a derecha ni izquierda. No agarres dioses ajenos. Oye Israel, el Señor uno es, no te vayas para allá, te puedes perder. Vete derecho aquí. El camino es angosto, pero no te vas a perder. Es que sufro en obedecer, me cuesta mucho. Pídele a Dios eso que no puedes dejar. Pidámosle a Dios eso que no hemos podido entregar. ¿Sabe por qué? Porque ya está tu boleto pagado. Solo tienes que ir y llegar y sentarte allí. Tienes que llegar. Y para llegar necesitas obedecer. El Señor nos dejó su palabra. Amén. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, por en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra es clara. La palabra es concreta. 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez queriéndose salir para pecar. En ninguna manera. Y aquí viene una sección donde vamos a detenernos un poco, pero dice así la Escritura en el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Fíjense lo que dice aquí. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, hermano, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia.
Punto. Dice que antes éramos esclavos. Alguno puede haber hoy que todavía es esclavo del pecado, que lo que el pecado quiere hacer contigo lo hace. Si la Escritura te dice algo que no y tú dices no, pues como decía, póngase de pie. Pues estoy de pie, pero por dentro estoy sentado. Esa obediencia no sirve, hermano. Pero aquí algo importante dice la Escritura, que antes éramos esclavos del pecado, pero dice, gracias a Dios has obedecido. Has obedecido. ¿Cuántos han obedecido? ¿Escucharon la voz del Señor? ¿Escuchaste la voz del Señor? Y dijiste, sí, me arrepiento de mi mala conducta, me arrepiento de mi mal proceder, me arrepiento de no haber obedecido, me arrepiento, Señor, y cambio de dirección. Pero pasa el tiempo y empezamos a permitir pecado en nuestra vida. Nosotros, por eso el Señor nos lo dejó escrito aquí, para que volvamos a leer las instrucciones. Y dice la palabra del Señor: has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice el 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se acuerda la definición de obediencia que le di al inicio? Aunque es secular, parece que la sacaron de aquí. Dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Un esclavo es un esclavo y está para mandar, ¿no? Está para obedecer. Hermano, pero esa esclavitud es para servidumbre, para el reinado de algo. En la antigüedad, pues el señor feudal. Pero dice la Escritura que nosotros somos siervos de justicia. Hermanos, cuando nosotros, el Señor nos da una orden, no lo hace porque Él no tenga o para su feudo. Lo hace para preservar tu vida y tengas vida eterna. Por eso es que las instrucciones del Señor ahora las tenemos que ver con amor. Si te da una orden el Señor a través de la Escritura, tienes que atesorarla, porque te va a preservar la vida. 20. Porque cuando erais esclavos, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La esclavitud del pecado va a producir muerte, muerte física, muerte espiritual. Dice la palabra del Señor que ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué lo dirá el Señor? No quiero que lo experimentes, hermano, pero deja de congregarte, deja de seguir las transmisiones, y después de un tiempo vas a hablar solamente la comedia, el Netflix, el TikTok, y no vas a hablar la palabra del Señor. Te vas a enfriar, vas a permitir cosas en tu vida. Dice la palabra del Señor: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estaré. ¿Cuántos están congregados por el Señor Jesús? Aquí está Él, el autor y consumador de la fe. Aquí está. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Cuántos quieren obedecer?
Porque dice la Escritura que gracias a Dios obedeciste de corazón. Y ahora, al obedecer a Dios, al obedecer de corazón, dice la Escritura que antes éramos esclavos del pecado. Eso tenía una finalidad de muerte. Dice, pero ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Son beneficios de la obediencia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice Señor nuestro, tenemos que hacer las acotaciones. Señor de los que le obedecen. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. En el versículo 17 dice que nos habla que fuimos entregados a una forma de doctrina. La doctrina no es cuánto sabes o cuánto sé o cuánto, si me sé los libros de memoria o no, si me sé correctamente, si sabemos expresarnos, subir para arriba, bajar para abajo, o lo hacemos correctamente. La doctrina va a ser lo que nosotros vivimos, lo que realmente nosotros vivimos de lo que sabemos. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar lo que Dios pide de nosotros? Ayúdenme, vamos a leer algunos pasajes. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 6:4, si hubiera un hermano que lo quiere leer en voz alta, y nos vamos a ir a Deuteronomio también 28. Deuteronomio 6:4, ¿algún hermano que lo tiene? ¿No lo tienen? ¿Trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Ya sabe que los que no trajeron Biblia, júntese con un cristiano que esté a un lado, solo mantenga su sana distancia, compartan Biblia. Aquí había un hermano, ¿lo puede leer, hermano, por favor? Fuerte. El que sigue, hermano, por favor. Y amarás. Amén. ¿Alguien me podría decir por qué dice aquí el mandamiento? Bueno, solo interprételo para usted mismo, pero dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Lo que está diciendo es que ustedes obedecieron de corazón, no obedecieron en regañadientes, no obedecieron. ¿Cuántos quieren estar con Jesús, estar aprendiendo más de Él? Porque la palabra del Señor los impactó. Cuando nosotros perdemos ese interés en nuestro Señor Jesús, algo está pasando. Tal vez nos está gustando más las modas de este mundo. El apóstol Pablo dijo, ven porque Demas me dejó amando más las cosas de este mundo. Que no seamos tú y yo ese personaje que dejó al Señor Jesucristo por amar las cosas de esta tierra. Pero dice, amarás al Señor de todo tu corazón. No partir el corazón en la mitad y decir esta mitad ama a Dios y esta mitad ama al mundo. Dice de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, con todos tus sentidos, con todo lo que tú eres, amar a Dios. Vea lo que dice Deuteronomio 28, acompáñeme. Curiosamente, vea cómo dice el título en la Reina Valera 1960. Bendiciones de la obediencia. Hermano, este tema lo hice para mí, porque yo tenía que replantearme cómo tengo que obedecer. La palabra del Señor dice que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando dice los hombres me incluye a mí, entonces antes que a mí mismo tengo que obedecer la palabra del Señor. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que pide el Señor? Pues tengo que ir a la Biblia.
Amén. Yo no sé si alguien tenía un asunto con la obediencia, porque creen que el que le pidan que usted haga algo lo convierte en esclavo. Depende cómo lo veas, pero si lo estás haciendo para el Señor, que ahorita vamos a llegar a ese asunto, hay una bendición en el obedecer la palabra del Señor. Versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, otra vez viene oír, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Cuántos se sienten así bendecidos? Gloria a Dios. Porque luego ponemos los textos que se que Dios guarde y oramos, ¿verdad? Dios guarde tu entrada y tu salida. Pero no vemos el contexto anterior, o se nos olvida un poco el contexto anterior. Si oyeres y pusieres, guardares y pusieres en práctica, ¿va? Oyeres atentamente. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. No te vas a tener que ir de mojado a los Estados Unidos. Si te sembraron en México, puedes ir de visita, y si es necesario, ve. Pero a donde Dios te ponga, ahí hay bendición. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, la palabra sí es un condicionante. Obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Oye Israel, el Señor uno es y solo a Él serviremos. Dice aquí la Escritura: si no te apartas tras otros dioses, porque además te van a poner a trabajar, te van a poner de esclavo. Una playera que alguna vez leí, alguien le puso aquí: yo soy esclavo de Jesucristo, y atrás le ponía: ¿y tú? Porque el que no es siervo del Señor, esclavo del Señor, es esclavo del pecado, esclavo de tu carácter, eres esclavo del trabajo, eres esclavo del ego, eres esclavo de todo menos del Señor. Es más, te enojas, pero así. El Evangelio, la doctrina en la que fuimos entregados, dice, les digo una de ellas, ahorita vamos a leer más textos. Si una autoridad como la romana en ese tiempo le pedía llevar a alguien 1 milla, el Señor decía que le llevaran media milla. Si hazle trampa y vete a la mitad nada más.
La palabra del Señor dice, llévala a dos. Si te dan un golpe en la mejilla, quítate, ¿verdad? Rápido. No, se pone la otra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿No es una doctrina? ¿La practicas? Los que somos casados, tenemos matrimonio y alguna vez se han enojado, no levanten la mano. Pero al otro día ya borrón y cuenta nueva, ya la pidieron, ya la pido, ya está, mira, yo soy cristiano, tú también, la regamos, ya estuvo. ¿Quién hace eso? ¿Quién practica eso? Porque si hiciéramos eso, pues creo que ya no había tantos problemas para administración, consejería, y es que me dijo, y es que le dije, y es que hizo. Si nos comportáramos varonilmente, si nos portáramos como Dios manda, podríamos tener una vida más tranquila, sin tantos problemas. Ok, pero fíjense lo que dice, estábamos en el 18, dice, ok, pero vean el 15. Esta no lo quiero leer, porque dice consecuencias de la desobediencia. Ok, consecuencias de la desobediencia. Solo voy a leer el 15, no quiero leer más, porque es lo que yo les comentaba. Cuando alguien no te obedece, ¿qué quieres hacer? El Señor lo dejó escrito, hermano. Pero los que son hijos de Dios, que están entendidos, alce la mano los que están entendiendo que tenemos que obedecer a Dios. Hermano, cuando tú quieres obedecer a Dios y tú le das una instrucción a alguien, a tu hijo, a tu familia, ¿y qué esperas de la obediencia? Que sea, pues hay dentro de 8 días, hay dentro de 15 días. Yo creo que la obediencia a Dios debe ser inmediata. A Dios. Si tú estás pensando ahorita, a ver, ¿obedezco a Dios o no obedezco a Dios? Esa es tu pregunta en tu cerebro. Hay jóvenes que dicen, pues yo nomás estoy esperando un tiempo para que soy cristiano. Ya cuando no sea cristiano, o sea, voy a ser cristiano unos 2 años. Y después de esos 2 años ya no soy cristiano. Eso es postergar el pecado. Eso es como mandas. Pero si escuchas la voz de Dios hoy, el Señor dio su vida por ti, hermano. Se subió a la cruz sabiendo que tú y yo somos ingratos. Yo más, soy ingrato con Dios. No agradezco a Dios. Soy rebelde. Y a veces veo hermanos rebeldes y veo espejos, ¿verdad? Ah, ese soy yo. Porque, ese hermano es tan rebelde, no está buscando el momento para salirse de la iglesia y pecar. Y venimos a la iglesia y nos comportamos, pero decimos, en 2 años que ya esté yo en otra etapa, ahí sí voy a poder pecar, porque ya mis papás ya no me van a decir nada, yo tengo mi propio sustento. Ay, hermano, tanta cosa. Pero, dice el 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hermano, para el que obedece no le va a alcanzar la maldición. Vamos a ser librados de la muerte segunda. Tenemos la vida eterna. La obediencia a Dios debe ser ahorita. Si hay alguien que estaba pensando en si voy a pecar al rato o voy a pecar mañana, hermano, dice la Escritura, basta ya el tiempo pasado para haber hecho con lo que le agrada a la carne, ya. Me cuento entre ellos, ya, hoy, hermanos, acabó. No tardes en decidir obedecer a Dios,
Porque no es por el temor, es porque te estás perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ti. Si te dice Dios que no hagas algo, miren, dice, es que son tantas cosas implícitas, que venga a tu cabeza algo que el Señor ha mandado, que tú sabes que Dios te ha mandado a hacer. ¿Sabe qué produce la obediencia? Felicidad. Cuando tú obedeces, eres contento, eres un cristiano contento, eres un cristiano alegre. Cuando tú obedeces de todo corazón y alegre sirves a Dios, eres un cristiano alegre, un cristiano contento, un cristiano que, yo quiero ser como mi hermano, como mi hermana. Siempre está contento, tiene un montón de trabajo y problemas, pero siempre está contento. Porque hay otros hermanos que son todo santidad, pero le cobran su buen comportamiento a los demás. Nosotros tenemos que servir a Dios de todo corazón. Nuestro único ejemplo se llama Jesucristo. Amén. Nos dieron los mandamientos, etcétera. No creería yo necesario decir todas las maldiciones que nos podrían alcanzar si no obedecemos a Dios. De hecho, de ahí venimos, rompiendo pasado, rompiendo cosas, obedeciendo a Dios. Hermano, si oyes hoy la voz del Señor, obedécele de todo corazón. Decídete hoy a obedecer al Señor. ¿Por qué tardas en obedecer al Señor? Hermanos, no hay periodos cristianos y periodos no cristianos. Obedezcamos a Dios. Nos incluimos todos. Hermanos, si alguien peca dentro de la iglesia o un miembro de la iglesia, eso no nos da derecho a nosotros pecar. Si él peca, pues entonces yo también. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Si tu esposo, si tu esposa, si tu hijo peca, no te da derecho a ti a pecar. Si los hombres hicieron lo malo por mucho tiempo y ahora tienen las mujeres una propuesta de libertad, de supuesta libertad, no piden libertad para hacer lo correcto, piden libertad para hacer lo mismo mal que hacían los hombres y superarlos. Nosotros tenemos que ir al parámetro bíblico. Colosenses 3, vamos a leer desde el 12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si hubiere una queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se acuerda que Romanos 6 dice que fuimos entregados a una forma de doctrina? Esta es la forma de doctrina, hermano, a la que fuimos entregados. Si a alguien no me soporta, le pido en el amor del Señor que me soporte, me perdone. Y yo también te soporto y te perdono. Amén. Dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nosotros hacemos algo para la iglesia, para nuestra casa, en el trabajo, hagámoslo todo lo mejor posible.
Deberes sociales, dice, de la nueva vida. A esta doctrina nos entregaron, hermanos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 20. Hijos, ¿hay hijos hoy aquí? ¿Cuántos son hijos? Bueno, yo te sigo siendo hijo, ¿verdad? Pero ¿cuántos niños jóvenes hay hoy? Hijos. Hay bastantes. Los que aman al Señor, vean lo que dice aquí la Escritura: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá para injusticia lo que hiciere, pero no hay acepción de personas. Hermano, todo este contexto nos habla de la familia, nos habla de los hijos y nos habla de los que trabajamos también. A veces hacen como que nos pagan y nosotros queremos ser como que trabajamos. Pero dice aquí que hagamos todo como para el Señor y nosotros recibiremos la recompensa no del trabajador, del que nos contrató, sino la recibiremos del Señor. El Señor tiene muchas formas. De repente va a venir una recomendación: fulano de tal es honesto, fulano de tal no roba, fulano de tal llega temprano, se va más tarde. Si le dices que a las 6 acabó el turno, él se va a las 10 de la noche, sin descuidar su familia siempre, ¿verdad? Pero es un buen trabajador. ¿Qué sucede cuando tú le vas a predicar a tu jefe? Si andas vendiendo el topper, el Avon en la empresa y no haces tu trabajo. Pero si tú haces tu trabajo diligentemente, cuando tú le tengas que predicar a tu jefe, no va a tener objeción, al menos en escucharte, porque ya leyó tu doctrina, ya leyó quién eres tú cuando trabajas, ya leyó cómo eres tú cuando hay un problema y tú dices, pues vamos a hacer esto, vamos a proponer, vamos a ser parte de la solución. ¿Qué pasa si en familia estamos actuando como la palabra de Dios manda? Dice la palabra del Señor que por la conducta de las mujeres pueden ser atraídos los hombres que andan un poco mal o mal. Y ahora las mujeres que también ahora tal vez no se quieran congregar, pues ahora los hombres también por el testimonio. Este es el evangelio, la doctrina a la cual fuimos entregados. Dice el Señor, dice la Escritura, Filipenses 2:8, que el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose fuerte, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Tú a quién te pareces? A tu papá. Algunos físicamente y otros en la forma que son. Algunos en todo, a veces son copias. Pero nuestro papá nos enseñó a ser obedientes hasta la muerte. Obedientes hasta la cruz. Dice la palabra del Señor que no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado.
Si alguien te enseña a obedecer, no es tu servidor, es Jesucristo. No dudes en obedecer la palabra del Señor. Si tienes una idea ahí infiltrada, joven, en tus pensamientos, alguna tribu urbana, algún amigo que te ha aconsejado mal, algún youtuber, alguien influencer que has dejado entrar a tu vida, quiero decirte que el mayor influencer que debes dejar y el único que debes dejar entrar a tu vida se llama Jesucristo. Porque si tú obedeces sus mandamientos, la palabra del Señor, vas a tener vida en abundancia y vida eterna. Lo demás te va a producir muerte. Isaías 53:3 dice que el Señor fue despreciado y desechado entre los hombres. ¿Alguien aquí lo han despreciado? Si tú has sufrido algo en tu vida, has padecido algo, no se compara al padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte que si ese sufrimiento y ese padecimiento te enseñó a obedecer, vas de gane para obedecer la palabra del Señor. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Él fue despreciado y desechado, inclusive por nosotros en algún momento. Juan 17, por favor, 17:21. Dice la palabra del Señor en el capítulo 17:1, Jesús ora por sus discípulos. Dice así el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús ora pidiendo que seamos uno en Él, porque dice la palabra: oye Israel, el Señor uno es.
tenemos que estar unidos. La palabra del Señor acabamos de leer, dice que se soporten unos a otros. Sopórtense, perdónense. Hermanos, matrimonios, si necesitan consejería, si necesitan apoyo en su matrimonio, no vayan al final cuando ya no hay solución. Hay un tiempo que Dios permite y siempre hay tiempo, pero no te tardes. Si tú hoy puedes perdonar y liberarte de eso, hazlo. Pero hermano, también podemos buscar asesoría, consejería. La palabra de Dios y la iglesia, hermano, tiene herramientas, tiene ministros para poderle apoyar. Pero dice la Escritura, para que el mundo sean uno. Dice que si le preguntas al esposo cómo van en su matrimonio, él dice, bien, de gloria en gloria. Y le preguntan a la esposa y la esposa se pone a llorar. Hermano, si tú eres un abusivo, no estás siendo un varón de Dios. Si tú eres un abusivo, hermano, hablas con aspereza, tú y yo, no estamos cumpliendo la palabra del Señor. No, esa no fue la doctrina a la cual fuimos entregados. Fuimos entregados al perdón, a la restauración. El matrimonio, cuando se casa, cuando le buscan esposa a Isaac, que viene siendo Rebeca, ahorita lo leemos si gustan, fue un apoyo para consolar a Isaac, que había muerto su madre. Dice, Isaac se consoló porque tenía un dolor muy grande de su madre. Cuando muere un familiar, está el esposo para apoyar a la esposa. Cuando está la esposa, está para apoyar al esposo en un ministerio de consolación en el matrimonio. Pero si tú y yo somos ásperos, ¿cómo vamos a proyectar al mundo el evangelio? ¿Cómo vamos a proyectar al mundo la expansión de su reino? Si el Señor Jesús dice que seamos uno para que el mundo crea, pero el vecino sabe cómo la maltratas. O cómo te maltratan a ti, varón, también, porque ahora ya es parejo. Hermana, si tú no cumples lo que el Señor te ha dicho aquí, en la palabra del Señor, tampoco estás teniendo una buena doctrina para empatar el partido. No podemos decir qué es lo que tienes que hacer, lo que el Señor te diga. Te puedo dar un tip, dice la Escritura, las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes en cómo amar a sus maridos. ¿Y sabe qué pasa? Que no hay una regla, 1, 2, 3, esto es lo que hay que enseñarles. Pero cuando una mujer mayor te enseña algo o te apuntala algo, tienes que escuchar, porque así la Escritura y el Señor lo dejó abierto. Dijo, las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes cómo amar a sus maridos. ¿Cuántas mujeres jóvenes hay aquí que son casadas? No alcen la mano, álcela interiormente, busca una mujer mayor y pregúntele, oiga, ¿cómo debo amar a mi esposo? Porque si le puedes preguntar a la amiga y te va a decir, no te dejes, al rato te va a agarrar de su sirvienta. Y al hombre le va a decir, no, te va a agarrar de su esclavo, siempre en el restaurante. Pero tú tienes que oír la voz de Dios. ¿Qué doctrina fuimos entregados? ¿Cuál es tu doctrina? Tenemos que aprender más y más de la palabra del Señor. Tenemos que obedecer hoy. Oye, ¿tú cómo le hiciste? Es el momento, hermano, de oír. Porque curiosamente, hermano, estos 30 años escuchando la voz del Señor, lo vemos porque aquí está la bendición. La bendición del Señor está en nuestros corazones y que el Señor sigue salvando. Pero para seguir salvando nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor. Mi papá me enseñó algo, hablado o en ejemplo. Pero también me enseñó cosas buenas y malas. Pero mi Señor Jesús, aquí está el ejemplo que debo seguir en obediencia. ¿Cuántos quieren expander el evangelio
a sus familias. ¿Cuántos quieren que su esposa sea salva y los ame, pero no porque le tengan miedo a usted? ¿No le gustaría? ¿A cuántos varones les gustaría eso? No tengan miedo, ahora sí alce la mano. Ah, no hay casados hoy. Le hicieron así para que. Dice, es que a mí ya me aman así, ¿verdad? Pues mantener eso. ¿Cuántas mujeres quisieran que le dieran el gasto o la llevaran a comer, no por obligación, sino porque la aman? ¿Sí o no? Ya se oye más amenes, hermano. Claro, pero por eso es que los dos, tanto varón como mujer, tienen que, o tenemos que, obedecer a Dios en lo que nos corresponde. Si hacemos lo que nos corresponde, hermano, creo que la vida sería muy fácil. Lo bueno que no veo de lejos y no veo sus rostros. Pero lo que yo quiero lograr el día de hoy, el propósito es decir que tenemos que obedecer a Dios. Los hombres tenemos que obedecer a Dios. El tema es muy grande. Tú tienes que obedecer a Dios como varón y tomar tu figura de varón. Mujer, tienes que tomar tu figura de mujer y obedecer a Dios en lo que Dios te dice que hagas. Lo que Dios no te dice que hagas, mira, no lo hagas. Pero lo que sí entendiste ya del Señor que tienes que hacer, hazlo. Por vida, tu vida, la de tu esposo, tu familia, y para impactar a los que han de unirse a esta bendición de conocer el Evangelio del Señor. Desafortunadamente hay un alto índice de divorcios. Dicen que antes los matrimonios tenían muchos hijos, ahora los hijos tienen muchos padres. Da risa, da vergüenza, dan ganas de llorar y dan ganas de clamar a Dios. Pero podemos hacer todo eso, pero si tú y yo no cambiamos en obedecer los estatutos, lo que Dios te manda hacer, nadie va a tener un parámetro de qué es obedecer a Dios. Si estamos tú y yo dudando en obedecer a Dios, ¿cómo crees que van a dudar tus hijos? ¿Van a ser rápidos en obedecer? Que Dios tenga misericordia, porque Dios tiene planes con ellos, con cada uno. Gracias a Dios no dependerá de nosotros en todo, sí en parte. Pero que, como dice la Escritura, que tú y yo obedezcamos de todo corazón. Mire, yo veo cuando, vamos allá hermanos, Génesis 23, desde el Génesis, hermano. ¿A quién le gusta en esta época que los papás le escojan a su pareja? ¿Quién lo acepta? Nadie. Es retrógrada. Génesis 23, 19. Claro que esta obediencia actualmente está súper diluida y lo que podemos llegar nosotros es a pedirle consejo a nuestros padres. En lo personal yo tuve 2 pláticas con mi papá cuando me iba a casar. En la primera me hizo una observación y en la segunda me dijo, estábamos en la mesa y se levantó. Me dijo, vamos de una vez a hablar con sus padres. Así me dijo. Y después de casado me dijo otras cosas. 3 pláticas tengo yo que atesoro en el corazón. No quiere decir que eso sea ejemplo o nada. Sin embargo, yo le digo a Dios, híjole Señor, qué bendición son los padres. Puntuales, hermano. Mi papá no era de muchas palabras, al menos conmigo. No sé cómo era tu papá contigo. Pero papá Dios es de muchas palabras y de muchos consejos. Aquí en el 19 dice, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí muere Sara. Falleció Sara.
Y en el 24:1 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿No le preguntaron a Isaac si se quería casar? Le mandaron a traer una sierva con ciertas características. Eso es una obediencia que está ahí. Y en el 24:67, porque no vamos a leer todo, el desenlace es que encontraron con ciertas características a Rebeca, pero en el 17, tal cual dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahí está el matrimonio en un ministerio de consolación, en un servicio de consolación, de amor, de comprensión. No tuvieron el problema de la suegra porque ya había muerto, pero el suegro, miren, tenía con qué. Nada más te encargo que sea del pueblo de Dios, que de lo demás yo me encargo, dijo Abraham. Y Rebeca tenía características. ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos que pronto se van a casar? O van a buscar. Es normal, ¿no? ¿O no es normal? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? O ahorita que son niños pero van a crecer. Y se siente bien feo cuando le dicen huele a suegro. Hombre o mujer. Porque antes siempre era ay, mijita. Pero ahora es ay, mijito. ¿Qué costumbres van a tener? ¿Qué costumbres? Si ya el pueblo estamos en los días de Noé. Lo que queda de hombres en el mundo son los cristianos. Hombres, con el parámetro bíblico. ¿Y mujeres dónde están? También aquí. ¿Hay beneficios de la obediencia? Sí. Tengo más textos. Solo voy a terminar con uno. 1 Corintios 2:9. Hoy en la mañana me estaba acordando de una instrucción que le di a mi hijo ayer en la noche. La verdad es que no esperaba que lo hiciera, pero lo hizo. Le dije: hijo, tráeme mi Biblia para poderla leer ahorita en la noche. Yo dije que me iba a decir que estaba cansado, que le diera oportunidad. Curiosamente se levantó y me la trajo. Y tuve un problema en la mañana. No la eché en mi mochila. Estoy predicando con una Biblia diferente. Pero fue una bendición para mí ver que obedeció, que quiso hacerlo, estaba cansado. Y yo creo que así como yo pude ver detalles de que lo hizo, Dios lo nota en nosotros de mucha más manera. O sea, dice: ¿cómo obedeció mi hermano Juanjo hoy? Híjole, hermano. Pero aquí está. ¿Cuántos aman a Dios? Pues aquí está. ¿Cuántos quieren escuchar más de Dios? Están conectados. ¿Cuántos quieren saber más de mí? Y así el Señor nos observa. ¿Cómo está tu corazón hoy para el Señor? ¿Listos para obedecer la voz del Señor? Cuando una autoridad dentro de la iglesia también te pide un apoyo, hermano, apoyo para la iglesia, y tú estás solícito, dice la palabra del Señor, de todo corazón solícito,
apoyas y el reino de Dios se va a expandir, hermano, poderosamente. Si tú me dices que tú quieres predicar al Cristo que Dios, que te ha salvado a ti, pero no obedeces, no estás, no que siempre estés, sí, yo, no. Hay momentos, pero si el común denominador nunca estás dispuesto, define hoy tu corazón y pide a Dios que lo cambie, para que la bendición de obedecer no es beneficio para alguien en particular o persona, es para expandir el reino de los cielos. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que el que ama al Señor guarda sus mandamientos. ¿Tú guardas sus mandamientos? Es porque escuchaste su voz, oyes su voz, guardas sus mandamientos, obedeces. Dios ha preparado cosas que ojo no ha visto. ¿Alguien ha ido a Tulum? ¿Alguien ha ido a Cancún? ¿Alguien ha ido a esas playas hermosas? Pues no se le compara a lo que Dios tiene preparado para los que le obedecen. Si alguien no pudiera ir nunca a esos lugares, no se preocupe, no se ha perdido de nada. El que permanece en Dios va a ver eso y más. Lo que Dios tiene preparado para ti es una bendición. La invitación, hermano, es que obedezcamos a Dios de todo corazón. Quitemos ese lastre. Si lo hacemos, padres, hijos, esposos, ministros, estaremos participando de la iglesia del Señor.